Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Alfonso Muñoz, que bien, pues él es un hacker, también está en la parte de seguridad ofensiva y tiene cierta pasión por la parte de la criptografía. Están mis compañeros del grupo Elite de la OYEC y de Buxe, que hará la presentación formal. Hola, ¿qué tal? Soy de Buxec y el día de hoy tenemos de invitado especial a Alfonso Muñoz, que es ingeniero en ciberseguridad, fundador de CryptoRed y autor del libro Seguridad Ofensiva en Machine Learning. En verdad, un honor tenerte por acá, Alfonso. Bienvenido. ¿Qué onda, Alfonso? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Todo muy bien. Gracias por la invitación en primer lugar y bueno, aquí desde Madrid hace un poco calor, pero bueno, es verano en España, así que es normal, es normal. Bien, Alfonso, pues la pregunta obligada, ¿desde qué edad o ahora sí que hace cuántos ayeres inició tu pasión por la informática y posteriormente por qué esto del hacking? Porque por lo menos a mí, cuando yo le dije a mi familia que quería ser hacker, pues pegaron el grito en el cielo y me dijeron que por qué me iba a volver ahí un chamaco delincuente del internet. No sé cómo fue en tu caso, pero pues estaría muy interesante saberlo. Bueno, mi caso particular fue un poco, yo creo, diferente a otros compañeros que tengo de profesión, porque si preguntas a mucha gente enseguida te dirán que con 8 años casi hackeaban la NASA, ¿no? O programaban el Spectrum, etcétera. Yo empecé un poco más tarde, como con unos 14 años más o menos. Yo vengo de una familia relativamente humilde y en mi casa pues no había dinero, ¿no? Para ordenadores ni nada parecido. Entonces, cuando mi hermano mayor accedió a la universidad, pues mi padre le compró un ordenador, un 486 de la época, de DX2, me acuerdo perfectamente, con su flamante MS2, 6.22 y Windows 3.11. Y mi hermano configuró, bueno, un pequeño script de aquel entonces, ¿no? Un fichero .bat en MS2 para que yo no tocara el ordenador. Básicamente, pues porque era un ordenador caro en aquella época y tampoco teníamos tantos recursos en la familia, ¿no? Como para si se rompía, ¿no? Y el objetivo era para que él estudiara. Entonces, digamos, de manera inconsciente fue mi hermano, ¿no? El que me introdujo en la seguridad informática, porque yo hice todo lo posible para saltarme esa medida de protección. Entonces, no, al menos en España no existía Internet, os hablo de la década de los 90. Entonces, pues me recorrí varias bibliotecas para buscar libros de MS2, me leí unos cuantos, descubrí después de mucho leer que simplemente era un fichero BAT que estaba en bucle, con lo cual con control C se anulaba el fichero .bat y digamos que fue ahí cuando empezó el gusanillo, de manera inconsciente mi hermano me lo provocó. Y a partir de ahí, los que sean más de esa época, ¿no? De la década de los 90, pues fue la fiesta, ¿no? Con todo el mundo de los virus, ¿no? En MS2, con todo lo relacionado con el cracking, con todos los fallos de seguridad, bueno, lógicamente en Windows 3.11, pero posteriormente con Windows 95, ¿no? Seguridad de red, etcétera. Así que fue ahí un poquito, ¿no? Cuando estaba yo en el instituto y luego, lógicamente, ya pues cuando la universidad y en otros grupos, ¿no? Los que pertenecía. Bastante interesante todo lo que nos mencionas y yo creo que todos en un principio, como obviamente principiantes, nos hemos infectado, ¿no? Ahí probando una que otra cosa o probando algún software. Nos hemos infectado y el que diga que no ha sido hackeado, próximamente lo será o está mintiendo. Pero, ¿podrías contarnos cómo fue tu experiencia en tu primer trabajo en ciberseguridad? Bueno, yo tengo un perfil a lo mejor un poco raro porque en parte, digamos, a mi perfil más un poco underground, ¿no? De ciberseguridad. En paralelo hice una carrera muy universitaria. Bueno, cursé pues hasta el doctorado, ¿no? Diferentes cuestiones. Entonces, mi primer trabajo formal en ciberseguridad estuvo más relacionado en el ámbito de la investigación, ¿no? En el ámbito sobre todo de investigar ciertas técnicas para romper mecanismos de seguridad y investigar nuevos mecanismos de ciertas compañías y organismos que nos venían y nos decían, oye, esto es probable que no lo rompan, que eso os ocurre, ¿no? Para protegerlo mejor. Entonces, os estoy hablando de, pues, principios del año 2000, digamos, el trabajo, o sea, hace unos 20 años, el trabajo así ya remunerado, ¿no? Más serio.
Y ahí, pues sí, ya hacíamos cosas lógicamente, ¿no? De exploiting y de otro tipo de cosas. Querido Alfonso, la verdad que es un placer tenerte acá. Y sobre todo, mira, ahorita lo que pasa es que ahorita estaba justamente leyendo de nuevo uno de los tantos, de las tantas menciones que se hace sobre el tema de criptografía. Sé que es tu fuerte. Quería que nos comentes un poco sobre eso, si podés, para la audiencia, explicar un poco de qué trata esto de criptografía, qué es lo que engloba, así como para mortales, como para de 5 años, si puedes más o menos darnos un poquito de compartir un poco de tu conocimiento sobre este concepto que es muy interesante, que muchos lo desconocen. Sí, un poco, bueno, un poco el gusanillo por esta disciplina, tanto de la criptografía como la esteganografía, surge precisamente en esos momentos, ¿no? Que comentábamos antes, ¿no? En la década de los 90, cuando la mayoría nos educábamos con revistas electrónicas que conseguíamos de alguna manera, ¿no? Entonces, pues ahí siempre había alguna sección, ¿no? Alguna sección más o menos básica, ¿no? De criptografía o esteganografía. Y básicamente, bueno, la criptografía, como muchos sabéis, es eso, proteger comunicaciones, ¿no? En un sentido muy amplio. Existen multitud de algoritmos y de técnicas. Es verdad que en la comunidad más de hacking, y yo lo he vivido con amigos, hay mucha gente que le tira un poquito para atrás porque hay mucha base matemática muchas veces, ¿no? Si quieres entender los algoritmos. Pero es verdad que desde el punto de vista práctico, pues bueno, no sé, es apasionante, ¿no? Hay 1000 librerías con las que programar cosas, configurar, etcétera, etcétera. Y luego la parte más de esteganografía, que es algo que a mí personalmente me apasiona, es cómo poder ocultar comunicaciones. Eso tiene multitud de utilidades. Lógicamente, las más fundamentales en privacidad. Por ejemplo, si queremos establecer canales y que sea más difícil para un tercero pues espiarnos, ya sean gobiernos, grandes multinacionales, etcétera. Pero luego también tiene una utilidad y yo diría que es la que llevo utilizando más estos últimos 5 o 6 años, que es en la parte de seguridad ofensiva. Al final, como puedes ocultar cosas, eso viene muy bien cuando quieres hacer diferentes cuestiones de hacking, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando quieres desplegar algo en una organización y dejar ahí pues el bicho latente una temporada, pues puedes utilizar ciertas técnicas esteganográficas para ocultar datos en un sistema de ficheros. O, por ejemplo, quieres hacer algún canal encubierto para robar información, para exfiltrar información y que un cortafuegos, un IDS, un DLP, lo que sea, pues no te detecte. Digamos, pues ahí hay muchas técnicas muy variadas, algunas son más académicas, otras son más caseras, pero bueno, lo importante es que, bueno, suelen funcionar si eres medianamente listo y es muy interesante. Ahí, bueno, hay de todo, hay 1000 referencias, hay muchos libros. Durante mucho tiempo solo hubo bibliografía y libros en inglés. Por suerte, cada vez más hay buenos textos en español. Con lo cual, bueno, yo creo que ya más o menos hay muchas formas, ¿no? De formarse en estos temas. Sobre todo desde un punto de vista más práctico, ¿no? Porque yo sé que la parte más, digamos, más matemática, pues a muchos hackers le tira para atrás. Entonces, bueno, quizás la mejor manera es empezar por lo práctico y luego poquito a poquito, si tienes interés, pues profundizar un poco a bajo nivel. Bien, Alfonso, ahora platícanos un poquito de tu proyecto CryptoRed.es, que bien, pues ahora sí que así como la OME se transformó luego en OYEC o las organizaciones van evolucionando, pues platícanos cómo fue, cómo empezaron a jugar, quiénes eran los principales fundadores, cómo ahora sí que surgió esta iniciativa y cómo la fueron desarrollando. Bien, CryptoRed es un proyecto del que personalmente estoy bastante orgulloso porque es un proyecto sin ánimo de lucro. Básicamente, todos los recursos que conseguimos es o para dar formación gratuita, ya sea online o física, a diferentes cuestiones, o para invertir ese dinero en terceros para que se realice pues, investigaciones, desarrollo de herramientas de ciberseguridad, etcétera. Los inicios de CryptoRed, pues CryptoRed tiene
no recuerdo ya si llega a los 25 años, es decir, surgió hace bastante tiempo de la mano de Jorge Ramió, que es bueno, un profesional muy conocido, ¿no? Sobre todo en el campo de la criptografía, y era sobre todo una red más académica. Pensar que en aquellos momentos pues, no existían redes sociales, no existía LinkedIn, Twitter, no existía... Entonces, de alguna manera, tenía que haber algún mecanismo para que profesionales afines, sobre todo a la ciberseguridad, sobre todo en España y en Latinoamérica, pues pudieran intercambiar por correo electrónico principalmente y en ciertas conferencias información. Surgió de esa manera, pero con el tiempo, sobre todo ya cuando surgieron las redes sociales y otro tipo de grupo, vimos que no tenía mucho sentido que eso quedara restringido en un entorno académico, ¿no? Porque al final el talento está en todas partes y tiene sentido pues, que todo el talento que quiera pues, pueda colaborar. Entonces, lo abrimos más a redes sociales, etcétera, y el mecanismo siempre más o menos era el mismo. Intentábamos conseguir patrocinadores de alguna manera y realizamos cursos gratuitos de formación, auditorías a terceros, etcétera. Más recientemente, hace años ya celebrábamos congresos de ciberseguridad que reuníamos, pues yo creo que en su momento eran más de 500 personas, teníamos a ponentes internacionales, etcétera. Pero es verdad que como surgieron muchos eventos, muchos congresos, muchos de los que conocemos todos, pues pensamos que ya no tenía interés pues hacer eso. Pero es verdad que el año pasado lo retomé dentro de la RootedCon y bueno, continuamos un poco esos congresos de ciberseguridad que hacíamos asociado a CryptoRed. Y en este caso muy focalizado en aspectos, de nuevo, pues que no se suelen cubrir tanto, pues tema de criptografía, esteganografía, protección de comunicaciones, es decir, temáticas que a lo mejor no se cubren tanto en un congreso de hacking habitual y que creíamos que, bueno, que puede ser útil, ¿no? Útil para que los asistentes a este tipo de eventos pues puedan elegir, ¿no? Tengan más variedad de charlas para poder elegir en función de sus intereses. Y la verdad que fue bastante bien. El año pasado conseguimos meter en la sala donde lo celebrábamos pues casi unas 500 personas, tuvimos bastantes patrocinadores, fue bastante bien. Y si todo va bien, pues este año en marzo, otra vez en la Rooted, pues repetiremos y vamos, os invito a cualquiera que enviéis la charla y en la medida de lo posible, pues todos los gastos están pagados. Y hablando esto de criptografía y todo eso, ¿qué recursos recomiendas? ¿Recursos, libros o algún foro o algún blog recomiendas para iniciar en este mundo de la criptografía y seguir aprendiendo cada vez más? Aquí, en la parte de criptografía, al menos en español, a mí siempre me gusta recomendar la página web de cryptored.es porque ahí tenéis mucha información, muchos vídeos en YouTube que son completamente gratuitos. Entonces, bueno, en función un poco de la necesidad puede ser útil. Luego también suelo recomendar un poco en mi GitHub, tengo diferentes repositorios donde tengo muchos enlaces a muchos libros comerciales, o sea, gratuitos o de pago, que puede ayudar, porque es verdad que existen múltiples libros de criptografía, pero un poco en función de tus intereses, pues unos libros son más adecuados y otros. Hay algunos que son más matemáticos, más académicos. Hay otros que a lo mejor son más orientados a la programación, ¿no? Porque lo que te interesa pues, es cómo poder programar en Python bien ciertos aspectos de criptografía. Hay otros más de configuración de redes, ¿no? Pues cómo poder utilizar bien TLS en un Apache o en una red interna o en cloud. En función de eso, pues hay diferentes opciones. Yo hace ya unos 2 o 3 años, no me acuerdo bien, publiqué un libro que se llama Criptografía Ofensiva, que básicamente lo que intentaba hacer es, en un único libro, intentar resumir diferentes sabores de la criptografía con múltiples referencias. Creo que el libro tenía como 800 o 900 referencias para que fuera como un libro inicial en el que cualquier persona que quisiera introducirse en la criptografía tuviera una manera fácil, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, bueno, si yo me quiero dedicar al mundo, por ejemplo, del malware,
¿qué necesito saber de criptografía? ¿No? Entonces, pues explicar lo que es un ransomware, qué tipo de criptografía se utiliza ahí, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo me dedico al hacking y quiero hacer cracking de contraseñas, ¿qué tipo de criptografía se utiliza ahí? Si quiero programar, ¿cuáles son los mejores libros? Pues para programar en Java, para programar en Python. Es decir, ahí intenté hacer hice un libro, ¿no?, de eso y la verdad tuvo bastante éxito, funcionó muy bien. Entonces, bueno, en función de eso, digamos un poco, yo diría siempre en función del dinero que te quieras gastar, pero probablemente la primera aproximación sería cryptorred.es, todo es gratuito y si podéis hacer a mi GitHub, ahí hay un montón de información gratuita y a partir de ahí pues ya podéis un poco, haceros una idea, ¿no?, de por dónde ir. Muy buena recomendación, muy buena recomendación. La verdad que está bien nutrido tu contenido ahí. Y en GitHub también de la misma manera. De hecho, gracias por mencionarlo. Querido Alonso, mira, ahora sabes que, bueno, ya vos sabés que está por demás, creo que sabés que queremos tocar el tema, cómo va hoy por hoy, inteligencia artificial, toda esta problemática y desafíos que se vienen, en la parte de lo que es ciberseguridad ofensiva, la criptografía como tal. Vos sabés que cada vez existe ataque más sofisticado, automatizado, ¿no? Y usualmente las compañías no tenemos el personal capacitado para este tipo de amenazas, ¿no? Y en realidad que es muy la parte de lo que normalmente el personal piensa, en algunos casos, que invertir en equipos más robustos a nivel administrativo, a nivel de defensa, realmente no van a solucionar, pero sabemos que esto no es así. Sabemos que muchos se basan en las marcas, se basan mucho en equipamiento de afuera, sabiendo que a veces el problema es interno, adentro, que no lo creen a veces, ¿no? Y bueno, como bien sabemos nosotros que estamos en esta área, que todas las problemáticas que tenemos, ¿no? Pero sí, me gustaría que nos menciones un poco vos cómo ves este escenario con el tema del boom de la inteligencia artificial, con ChatGPT, con todas estas IA que están encima de nosotros todos los días, que nos crean ansiedad, que no nos dejan dormir y nos tienen así como que un poco freak out, ¿no? Pero sí, también al mismo tiempo es interesante cómo va evolucionando y cómo uno también, o sea, al mismo tiempo que evoluciona en el buen sentido, que se pueden utilizar esta herramienta para algo bueno, también al mismo tiempo la parte mala, pues, ¿no? Y vos sabés que a veces, no quiero decirlo, pero sí, las personas a veces toman el camino más fácil, ¿no? La parte de atacar, porque vos sabés que la parte de atacar son los que son más, y la parte de defensa, normalmente los de son los que escasean un poco, ¿no? Comentanos un poquito cómo te sentís vos con este tema de la IA y demás. Yo sé que seguramente lo venís usando de tiempo, pero como ves ahora, el panorama, hoy por hoy. Yo, bueno, siempre me gusta decir una frase que no todos mis colegas de profesión comparten, y es que creo que en ciberseguridad es necesario ser muy bueno o todo lo bueno que puedas ser en una disciplina o en dos disciplinas y ser razonablemente bueno en el resto. Es decir, es como si pudieras ser de un 6 o un 7 en muchas disciplinas, ¿no? Y un tío de un 8 o un 9, ¿no? O un 10 en una o dos disciplinas concretas. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo en los profesionales de ciberseguridad nos centramos en ciertos temas que nos gustan mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaros que es la seguridad web, ¿no? O la seguridad wifi. Y a menudo nos olvidamos de lo que hay alrededor. Alrededor de la ciberseguridad, que como sabéis hay muchas disciplinas, yo siempre he dicho que hay dos temáticas que cualquier persona que se dedique a la ciberseguridad debería saber. Una es procesamiento del lenguaje natural, NLP, porque es muy, muy, muy útil, tanto defensivo, desde un punto de vista defensivo como ofensivo. Y luego, por otro, la parte de inteligencia artificial. Yo hace ya bastantes años, un poco para completar eso, me hice una serie de cursos de Coursera, que se los recomiendo a todo el mundo, son gratuitos. Para mí, y he tenido la oportunidad de hablar con gente brillante, ¿no?, en este área, empresas que se dedican a esto, para mí siguen siendo los mejores cursos que existen. Son gratuitos. Si al final quieres que te den un título, creo que pagas 30 o 40 dólares y ya está. Pues tanto los de Machine Learning como los de redes neuronales son excelentes.
Cualquier persona que se dedique a la ciberseguridad debería hacerlos, porque con ese conocimiento puedes entender muchas cosas y sobre todo puedes descartar a muchos vendedores de humo. ¿Por qué digo eso? Porque no es tan buena o tan útil como la gente piensa en determinados escenarios y es muy útil en otros escenarios donde a lo mejor la gente no lo piensa tanto, ¿no? Por ejemplo, en seguridad defensiva, como sabéis, ¿no? Pues a día de hoy parece que un producto de seguridad, si no tiene inteligencia artificial, parece que no hace bien su trabajo. Pero es verdad que en muchos escenarios la inteligencia artificial no es necesaria desde un punto de vista defensivo. Y cuando la introduces, si no lo haces bien, introduces a su vez problemas de seguridad. Problemas de seguridad en sistemas de autenticación, en sistemas de autorización, que si no lo haces bien, estás debilitando los sistemas. Yo he estudiado por cuestiones profesionales mucho, ¿no? la inteligencia artificial en seguridad defensiva. Hay en escenarios donde puede ser útil, hay en otros que está forzado su uso y sinceramente no es necesario, pero bueno, como sabéis, todo lo que tiene ahora inteligencia artificial pues recibe más inversión, ¿no? Más atención, etcétera. Y donde desde hace más o menos unos 3 o 4 años estoy muy apasionado es en el punto ofensivo, en seguridad ofensiva, que es sinceramente donde creo que la inteligencia artificial tiene un recorrido enorme. Sobre todo porque permite automatizar, y cuando digo automatizar no me refiero simplemente a hacer más rápido lo que haría un humano, sino hacer cosas que un humano difícilmente podría hacer. Por ejemplo, hace, ya no recuerdo, 3, 4, 5 años, en la RUTEDCON, uno de los principales, el principal congreso de ciberseguridad en España y uno de los principales del mundo, presenté una herramienta que la tengo en GitHub, que es Uridip, que básicamente lo que hacía era utilizaba inteligencia artificial para intentar hacer un tipo de phishing avanzado. Y lo que hacía era interesante, era básicamente, no sé si conocéis, bueno, vosotros me imagino que sí, lo que es el estándar Unicode. Para el que nos esté oyendo, pues el estándar Unicode básicamente, simplificándolo mucho, es una representación, ¿no? Con unos códigos con una diferente longitud que te permite representar pues, los diferentes lenguajes del planeta y otras cuestiones, pues lo que yo quería intentar es detectar de alguna manera o automatizar cómo poder conseguir URLs visualmente similares, es decir, que si yo viera, por ejemplo, www.alfonso.es, pues utilizando todas las combinaciones posibles de Unicode, pues que visualmente cuando un humano viera eso fuera lo mismo. Claro, hacer eso desde un punto de vista de humano no es posible, ¿no? Porque tendrías que ir poniendo URL por URL con todas las combinaciones de caracteres posibles, verlo visualmente, que un humano dijera, oye, pues ¿se parece o no se parece? Entonces, en este caso, en esta herramienta concreta, lo que se hizo fue, íbamos cogiendo carácter a carácter, lo poníamos como si fuera una imagen, comparábamos las imágenes con algoritmos de inteligencia artificial y esos algoritmos te decían, pues se parecen en un tanto por ciento. Entonces, con eso, pues nos íbamos creando unas tablas y llega un momento en que tenías una tabla perfecta en la que decía, pues por ejemplo, la A en latín es igual al simbolito no sé qué en cirílico, ¿no? O 2 letras en latín equivalen a tal letra en el alfabeto hebreo, me lo invento, ¿no? Entonces, claro, poder hacer eso de manera automática es bestial. En este caso concreto, yo lo utilicé lógicamente, para hacer temas de seguridad ofensiva. Incluso detectamos fallos en políticas de seguridad de los navegadores de entonces, fallos que reportamos a, por ejemplo, Skype y otras grandes empresas. Pero también se puede usar desde un punto de vista defensivo. Si tú sabes todas las opciones que un atacante puede usar para atacar tu dominio de la empresa, pues puedes usar contramedidas. Entonces yo, desde un punto de vista de seguridad ofensiva, estoy apasionado, o sea, veo un gran potencial y ahí entra, si luego queréis hablar, podemos hablarlo de todo lo relacionado con los LLMs, ¿no? Cómo funciona ChatGPT, etcétera, porque eso bien utilizado también tiene un potencial enorme en seguridad ofensiva. Bien, pues ahora yo quiero hablar de este librito
que por ahí publicaste, el de Stego Malware. Sí. En verdad, pues para mí ha sido un libro que implica mucho reto, sobre todo intelectual. Suelo leer muchos libros de seguridad informática y de temas similares, pero no todos tienen sobre todo pues código, o no todos se van a llevar al nivel en el que ocupas como que pensarle bastante para poder ir diluyendo y entendiendo todo lo que sucede. Ahora sí que la pregunta va un poco diferente, pero realmente es muy complicado y es muy ejemplificado, como lo muestras ahí. La evasión de antivirus, incluso pues trucos de cómo poder hacer un crypter, cómo poder hacer demasiadas cosas. Y esto es muy interesante porque, como lo mencionaste, todo tiene un enfoque a veces de enseñar para mejorar la ciberseguridad. Pero ¿qué hay de esta disyuntiva y qué opinas tú de que algunos de estos contenidos, por ejemplo, evasión de antivirus, si tú pones, por ejemplo, bypass en Twitter o en Facebook, pues obviamente vas directito a la bandeja del spam, a ser tagueado o incluso hasta a ser damnificado así de una manera sustancial en el número de visitas? ¿Qué opinas de esta situación, de la censura que va en contra de esto y sobre todo en la parte de tus títulos? Pues yo creo que está muy bien hecho eso de evasión de antivirus, es el título que va como parte del libro, o Stego Malware, y pues imagínate que por eso te puntien bajo en la parte de marketing o de branding. ¿Cuál es tu referencia o opinión al respecto? Claro, yo soy desde hace muchos años un claro defensor de la libertad de expresión, ¿no? y de la libertad de información. Tanto es así que he publicado ya creo que 5 o 6 libros. La gran mayoría de ellos los realizo con autoedición. Es decir, no quiero que ninguna editorial me diga lo que puedo o no puedo publicar. Es mi escrito y la gente decidirá si lo quiere leer o no en función de si le parece interesante o no. Entonces, a mí personalmente, actualmente autoedito los libros con Amazon. Y es verdad que no he tenido... Es curioso, ¿no? Porque este capitalismo, ¿no? tan radical en el que vivimos, en ocasiones puede ser hasta garante de la libertad de expresión. Es raro, ¿no? Porque parece que mientras se vendan los libros da igual lo que pongas, ¿no? Pero es verdad que gracias a Amazon, en este caso, he sufrido menos censura que si lo hubiera hecho con otras editoriales que en principio son más garantes de la libertad de expresión. Son esas contradicciones, ¿no? que te lleva la tecnología. Y bueno, lo que suelo hacer es los publico así y básicamente suelo ponerle un precio habitualmente bastante bajo para que sea accesible, y al poco tiempo, normalmente al año y medio, lo libero gratuitamente, porque es una manera de decir, bueno, el que quiera comprarlo es porque un poco te apoya, ¿no? Para que sigas haciendo este tipo de investigaciones, y el que no o no tiene dinero, pues oye, puede acceder un poquito de tiempo después. Es verdad que en ciberseguridad, como sabéis, siempre hay ese debate, ¿no? De si toda la información o gran parte de la información, sobre todo desde un punto de vista de ataque, debe ser contada abiertamente. Mi experiencia en las últimas décadas, y creo que otros profesionales lo comparten igual, es que es la única manera de avanzar. En la década de los 90 yo lo viví. Al final el conocimiento estaba muy cerrado en ciertos grupos y al final así no avanza, ¿no? No se puede crear una industria y no avanza la sociedad. Entonces, la información con cuidado, es decir, pensando las cosas bien, no haciendo las cosas a lo loco, pero es verdad que tienen que publicarse de alguna manera abiertamente, porque a veces es la única manera en la que podemos hacer presión a los fabricantes. Seguro que conocéis muchos casos, y yo también, ¿no? Que se detectan o detectamos fallos de seguridad y no se corrigen. No se corrigen pues por el motivo que sea. Muchas veces pues porque no hay un interés económico claro en arreglarlo, por mala reputación o por lo que sea. Y en ocasiones pues hay que hacer full disclosure, ¿no? Y es una manera de presionar. Entonces, un poco, yo con lo que publico va un poco en esa dirección. Es verdad que se puede aprovechar desde un punto de vista ofensivo, sobre todo si los que se dedican al lado defensivo no hacen bien su trabajo. Pero quiero pensar que si el que se dedica al lado defensivo, si está medianamente actualizado y se toma en serio su trabajo, no le debería suponer
un excesivo problema, ¿no? Es verdad que hay cosas que no son fáciles de solucionar, no lo voy a engañar, ¿no? Es decir, yo conozco muchas técnicas de Stego para evadir DLPs, por ejemplo. Y yo no soy el más listo del mundo, ¿no? Y atacantes más sofisticados, ¿no? Que ganen dinero con ello, pues también. Pero bueno, yo creo que es la única manera de avanzar, ¿no? Y que la gente se pueda formar, surjan nuevas ideas. Vamos, de momento no he recibido ninguna censura de ningún tipo y espero que no pase, espero. Hay otro libro que sacó Alfonso que está buenísimo, que es de seguridad ofensiva en Machine Learning, que justamente aquí lo tengo. Se los recomiendo bastante para los que quieran seguir aprendiendo sobre todo esto de Machine Learning, de prompts injections en ChatGPT, etcétera. Pero podrías, ya que te tenemos aquí en la jaula, podrías platicarnos cómo empezaste con el desarrollo de este libro, algo sobre el temario, porque es bastante interesante todo lo que tiene de contenido. Sí, un poco la idea al final de lo interesante de escribir un libro, al igual que cuando un profesional da un curso, una formación, una charla, lo interesante de este reto es que te obliga de alguna manera a formalizar las cosas, ¿no? A ideas que están sueltas, ¿no? A intentar formatearlas, ¿no? En algo más o menos legible, ¿no? Que un tercero pueda entender. Yo como os había comentado, ya había hecho muchas cosas en seguridad con inteligencia artificial en el pasado, pero no había hecho gran cosa con los modelos LLM y con ChatGPT más allá de jugar como hemos hecho todos, ¿no? Entonces, un poco lo que me puse como objetivo fue, bueno, voy a entender un poquito mejor cómo funciona ChatGPT y estas tecnologías que usan los modelos LLM un poco más a bajo nivel y sobre todo entender qué está haciendo ya la gente con estos modelos y ChatGPT a nivel de seguridad. A nivel de, pues, cómo puedo usar, por ejemplo, ChatGPT en seguridad defensiva o cómo lo puedo utilizar en seguridad ofensiva. Y sobre todo entender muy bien las limitaciones, porque parece ahora, ¿no?, que con ChatGPT pues los hackers se van a quedar sin trabajo y ni mucho menos, ¿no? ChatGPT falla muchísimo, se equivoca muchísimo, pero bueno, como otra herramienta bien utilizado, pues a mí me sucede en mi día a día, yo uso bastante ChatGPT, te puede ahorrar tiempo. Entonces, bueno, tienes que tener en cuenta que hay problemas de privacidad, es decir, que lo que tú pongas ahí pues puede acabar en terceros, entonces no pongas lo que no debes de poner, pero teniendo en cuenta eso, pues te acelera, ¿no? Te puede acelerar mucho, pues, desde un punto de vista ofensivo, pues configuraciones extrañas de comandos, ¿no? Pues no me acuerdo cómo era el parámetro 25 en un nmap cuando hago no sé qué, ¿no? O cómo uso un SQL map cuando tengo una entrada en tal formato y o sea, ese tipo de cosas te acelera bastante. Por ejemplo, en el libro reflejo muchos ejemplos que ya son muy famosos, ¿no? De cómo poder hacer phishing. Buenos ejemplos, buenas plantillas de phishing con ChatGPT. La verdad es que a día de hoy el que envíe el equipo o las personas que hagan un phishing mal es porque quieren, ¿no? Porque puedes hacer unas plantillas perfectas, ¿no? En un lenguaje perfecto, ¿no? Usando ChatGPT. Pero luego hay cosas escribiendo este libro, cosas súper ingeniosas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca, que es, por ejemplo, utilizar ChatGPT como un honeypot. Es decir, a ChatGPT le puedes decir que actúe como un sistema operativo o como un dispositivo de red y tú vas interactuando con él, ¿no? Pues, por ejemplo, actúa como un MS2 en la versión no sé qué, ¿no? O un Linux en la versión no sé qué, ¿no? Y a partir de ahí, pues, le hablas con él con comandos. Es decir, hay maneras que hay gente muy creativa, muy ingeniosa en el mundo que ha usado esos modelos de esa manera. Entonces, un poco también el objetivo de este libro era, bueno, recopilar lo que hay o lo más famoso para que nos dé ideas, ¿no? Para que nos dé ideas a investigadores y sobre todo para entender las limitaciones, porque es verdad que tiene muchas, ¿no? En el momento que juegas un poquito más, pues se notan, ¿no? Por ejemplo, pues si quieres hacer una determinada herramienta de postexplotación en PowerShell, pues puedes jugar, van saliendo ciertas cosas, pero es verdad que si no sabes del tema, lo que va a salir de ChatGPT pues es un poco
un poco basura. No sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco ese fue el objetivo del libro y no sé, la verdad es que es interesante. Yo estoy bastante obsesionado ahora con los modelos LLM, sobre todo con los modelos open source, porque es verdad que el problema que tiene estas tecnologías es que son desarrolladas por grandes organismos que invierten millones y millones de dólares, pero al final tú no puedes tener estos modelos en local, ¿no? En tu casa o en tu empresa para hacer lo que quieras. Entonces, hay muchos investigadores que están trabajando en modelos LLM open source y es algo que actualmente con otras personas estoy investigando en cómo poder utilizarlos para temas de seguridad, defensiva y ofensiva, pero que tú seas el dueño, ¿no? El dueño de la tecnología y digas, pues oye, en mi compañía quiero usar un LLM, por ejemplo, para que me dé recomendaciones de ciberseguridad o para que yo le pueda introducir logs de, no sé, de un Apache y me extraiga ciertos parámetros, ¿no? O de un SIEM o de lo que sea. Entonces, ahí sí soy optimista por definición, pero creo que hay recorrido, ¿no? Y la verdad es que me parece un tema súper apasionante. La verdad que, mira, lo que acaba de mencionar justamente me hace acuerdo a lo que acaba de mencionar de los modelos LM, porque yo me acuerdo cuando estaba comenzando con TensorFlow, cuando lo liberó Google, la verdad que fue genial, ¿no? Me acuerdo esa época cuando lo liberaron y demás, era como que era un juguetito sumamente genial. Pero el tema es este, ¿no? Que mi trabajo evolucionando, tanto en el aprendizaje y sobre todo en la práctica, también te das cuenta de que no acabar esto. La verdad que a veces me frustra un poco, no sé si vos lo sentís, y ahí es donde quiero ir, quiero direccionar mi pregunta. Porque mira, desafíos que se vienen hoy por hoy con tantas herramientas open source, cuando vas conociendo ciertos modelos de lenguaje de inteligencia, cuando vas viendo mira, ni siquiera te quiero mencionar la computación cuántica, que ya sabemos con lo que se viene, lo postcuántico, ¿no? Que ya se están desarrollando ciertos modelos que de alguna manera sí podés ayudarte, por ejemplo, a intercambiar. Cuando querés intercambiar en criptografía, querés intercambiar ciertas partes, digamos, te agiliza, te lo puede hacer con mayor rapidez, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también implica mucho desafío. Entonces, lo que a mí me llama la atención mucho es cómo haces vos para estar al tanto de todo esto sin morir en el intento, porque vos sabés que todos los días es una batalla dura, porque ahorita mientras estamos conversando se está desarrollando algo y se crea una ansiedad y todo, y es como una carrera. Yo digo, vos la sentís esa carrera que se viene. Imagínate en tu área, que bueno, que es el área de todos, pero en lo que vos más estás metido, que la verdad que es un honor tenerte acá, querido Alonso, y queremos sacarte provecho de eso, por eso quiero saber cómo te sentías ahorita, así, súper natural, comentando cómo te sentías en este momento, sabiendo que... Creo que nos dejó en suspenso porque se congeló. Sí, hay un momento dramático. Bueno, si queréis puedo ir contestando mientras... Correcto. Yo siempre digo la broma de una frase de Bill Gates que decía que él trabajaba media jornada, que solo trabajaba 12 horas al día. Pues creo que... Hola, ya, no sé si hemos... Sí. Parece que no puedo decir malas palabras aquí Nada, parece que no se permite lo... Sí, no, comentaba la broma que yo siempre digo que, como decía Bill Gates, que trabajando media jornada es suficiente, con 12 horas al día. Es verdad que, bueno, el problema de la ciberseguridad que es un tema muy amplio. Y es verdad, a mí me ha pasado y me pasa, y a mucha gente que conozco, que te puede llegar a generar mucho estrés y agobio. Entonces, ahí tienes que saber equilibrar, tener... La muy de moda, o al menos en Norteamérica y en España también, ¿no? El concepto de salud mental, ¿no? Tienes que saber equilibrar, ¿no? Para tener un balance adecuado. Y luego también es verdad que yo creo que es una profesión que
que si no es tu hobby, es muy difícil estar actualizado en muchos temas. Es decir, puedes dedicarte perfectamente a esta profesión sin ser tu hobby y ser un buen profesional, trabajar 8 horas al día y ya está. Pero es verdad que eso dificulta que sepas de muchas cosas. Sabrás probablemente de tu área fundamental de trabajo y probablemente lo harás muy bien. Pero claro, en ciberseguridad, al ser una disciplina que es muy transversal, ¿no? Que toca muchas cosas, pues la única manera de conseguir eso es dedicándole tiempo. Hay personas que serán más listas que otras y necesitarán menos, pero al final hace falta mucho tiempo. Yo tengo la suerte que es trabajo y hobby, pues es de lo mismo, ¿no? Que es, bueno, de diferentes cuestiones de ciberseguridad, pero al final yo a veces he hecho cuentas y 12 horas puedo dedicarle muchas veces al día. Entre semana. Entonces ahí no hay misterio, ojalá y lo hubiera, ¿no? Pero y a veces a lo mejor hay, sobre todo eso te lo da la edad, pues según te vas haciendo un poco más mayor, a saber priorizar. A lo mejor cuando eras más joven, pues te interesaba saber en detalle la última versión de Python o de Java, ¿no? Con todas las características y ahora pues asumes, dices, bueno, yo sé la versión Python, me voy a echar un poco para atrás, ¿no? La 2.7 o lo que sea. Y bueno, y hay otras cosas que son más prioritarias. Entonces, sí, pero Oye, Alfonso, coincido contigo, es complicado. Es muy es complicado complicado, ¿no? estar al día y... Yo por eso, mira, disculpa que te corte, justamente me hizo acuerdo también, que va de la mano. Me comentaba alguien, a ver, brother, me decía, si vos trabajás con modelo de inteligencia artificial, trabajás con algoritmos, automatizás cosas, ¿por qué no lo usás a tu favor y así trabaja por vos y te da más tiempo? Y yo, o sea, irónico, ¿no? Y yo le dije, lo único que te puedo decir, que me acuerdo de Alan Turing, que para que vos sabés que cuál es su base del brother este, ¿no? Que la única manera para poder descifrar algo que hizo una máquina, pues tiene que hacerla. Siempre hay detrás un humano acá. Entonces, no podemos de alguna manera dejar que los sistemas o a unos modelos de IA, que si yo, puedan ser autónomos. O sea, lamentablemente siempre van a necesitar en nuestra parte. Y querramos o no, siempre para poder hasta, ¿qué te puedo decir? Ni siquiera hacerle que sea un modelo de inteligencia artificial, digamos, que sean supervisados y demás. No solamente es por eso, es como acaba de mencionar, si ya estás metido acá, hay ciertas cosas que tenés que dejar de lado, porque no se puede querer, como se dice, no podemos querer todo al mismo tiempo, pero sobre todo queremos estar al mismo, o sea, querés separar tu vida laboral con tu vida, por ejemplo, uno quiere viajar, querés disfrutar, querés aprender, querés hacer un libro, la única forma es estar enganchado y es estar conectado. Lamentablemente no hay otra manera, a no ser que veas tus prioridades y separes eso, ¿no es cierto? Pero el tema es que a veces cuando uno quiere más, y como cada vez son 12 horas. Yo sé que esas 12 horas debe ser unas 15, 20 fácil. Así que aquí entre nosotros yo sé que debe ser fácil unas 15 horas. Pero y más allá de eso, yo creo que depende de cada uno y demás, y no es fácil nomás meterse nomás a esta área. Pero viéndolo al lado positivo, ¿qué puedes comentarnos? Y para que enganche con esta pregunta más, que va del hilo, ¿qué puedes comentarnos sobre para los que están ahora metiéndose, por ejemplo, muchos jóvenes veo que están con el tema de la criptografía, que quieren aprender un poco de lo que es en la parte de, con lo que estaba comentando con el caso de ChatGPT, si pueden hablar un poquito más, hablar un poquito más de los modelos de inteligencia artificial que podrían ayudar y cómo deberíamos usarlo los jóvenes, no nosotros los jóvenes, para poder ayudarse un poco en el qué sé yo, ¿no? Para nutrir su conocimiento y usarlo como una herramienta más que lo pueda complementar en el día a día para mejorar sus habilidades. Antes de contestarla, un comentario muy, muy breve. No sé si conocéis, me imagino que sí, a Luciano Bello. Luciano Bello es bueno, si lo conocéis, bueno, es la mejor definición es hacker, ¿no? Es, bueno, desarrollador de Debian y, bueno, muchas cosas. Descubrió un fallo de seguridad en OpenSSL muy famoso hace años. Y me acuerdo que decía una cosa hace ya muchos años que me parecía muy inteligente,
que decía que él durante un tiempo de su vida, cada fin de semana, intentaba hacer pequeños mini proyectos, ¿no? Pues, por ejemplo, este fin de semana voy a intentar configurar un Apache. El siguiente fin de semana voy a intentar descargarme un proyecto educativo y hackear una página web. El siguiente voy a intentar, pues, por ejemplo, implementar un algoritmo criptográfico. ¿Qué es lo interesante de eso? Que me parece muy útil, sobre todo para gente que está estudiando o está empezando, es que en un plazo razonablemente corto puedes descubrir que te gusta. Y eso es importante, porque hay tantas cosas por hacer que es muy difícil, ¿no? Porque puedes decir, joder, es que a mí me gusta todo, ¿no? Por ejemplo, yo pues tengo certificaciones de hacking web, de exploiting, de wifi, de forense, es decir, a mí me gusta todo. Entonces, claro, pero el tiempo es finito, ¿no? Entonces, bueno, entonces yo sí recomendaría que empiecen un poco a probar y además ahora que es muy fácil, ¿no? Que hay muchas plataformas, ¿no? Por ejemplo, de hacking hay un montón de plataformas y es muy fácil, ¿no? En un fin de semana, mira, voy a hacer hoy, este fin de semana, pruebas solo de seguridad web o de criptografía, ¿no? Que hay bastantes también. Y a partir de ahí un poco orientarse. Lo digo porque lo que hay que intentar evitar es guiarse por las modas, porque la IA es una moda actualmente y la moda de ahora a lo mejor no le da a una persona trabajo dentro de 10 años. Entonces, bueno, hay que explorar sobre todo qué le gusta a uno y si lo que le gusta además le puede dar de comer, pues ideal. Y luego, supongamos que dentro de todo eso, ¿no? Te gusta la inteligencia artificial. Yo diría que a día de hoy lo fundamental en inteligencia artificial, aparte de conocer lo básico, sería estudiar redes neuronales, ¿no? En Coursera, de nuevo, cursos gratuitos muy, muy buenos. Entender cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan, cómo se pueden configurar. Y entendiendo eso, vas a entender razonablemente bien cómo funcionan los LLMs, ¿no? O cualquier otra propuesta de inteligencia artificial y sobre todo las limitaciones. A partir de ahí, el mayor problema de la inteligencia artificial y sobre todo en ciberseguridad son los casos de uso. Es decir, ¿dónde lo uso y para qué? Que es un poco, quiero entender, ¿no? Por dónde iba la pregunta, es decir, ¿cómo puedo hacer yo que todo esto me ayude a mí en mi día a día? Es decir, ¿puedo usar la inteligencia artificial para, por ejemplo, para predecir mejor el precio de las acciones de la bolsa? ¿O qué tipo de acciones puedo comprar? Pues se pueden hacer cosas. ¿Puedo usarlo para detectar mejor ataques a mi red? Cuando alguien me hace un Nmap, por ejemplo, ¿puedo coger el tráfico y detectar cosas? Pues se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, yo ahí lo que diría es que fueran probando. En el caso de redes neuronales, no sé si luego lo podemos compartir de alguna manera, hay unos muy buenos esquemas de tipos de redes neuronales de ejemplo, ¿vale? Que combinándolos puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, es muy útil jugar con esas redes, porque una vez que juegas con eso, pues te das cuenta que redes de ese tipo pues son, por ejemplo, las que se utilizan para clasificar audio o para clasificar imágenes, o que se utilizan, por ejemplo, en LLMs para coger texto, convertirlo en algún tipo de matriz que pueda entender una red neuronal y luego hacer cosas. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero un poco yo diría jugar, ¿no? Jugar un poquito y en el caso de IA, hacerse esos cursos que hay en Coursera, que es verdad que son densos, no los vas a hacer en una tarde, te pueden llevar unos cuantos meses tranquilamente dedicándole tiempo, pero es verdad que te va a abrir la mente, porque a partir de ahí vas a entender todo mucho mejor. Y vas a saber si en ciberseguridad hay en ocasiones que tendrá sentido utilizarlo y en otras ocasiones no tendrá sentido, ¿no? Por ejemplo, el libro que comentábamos antes está muy enfocado desde un punto de vista, como digo yo, de ingeniero, ¿no? O ingeniera, es decir, no sé cómo funciona por debajo, pero simplemente voy a jugar, ¿no? Voy a jugar con la tecnología y voy a ver lo que sale y si le puedo sacar partido. Eso está bien para empezar, pero lógicamente si luego quieres ir un poco más allá, pues tienes que entender, ¿no? Cómo funciona el algoritmo por abajo y ahí no te queda otra manera que saber de redes neuronales todo lo que puedas. Bien, ahora me voy a ir un poquito por el tema de las leyes, hablando un poquito de la confidencialidad de los países o la privacidad, la famosa guerra criptográfica. Y bueno, para dar un poco de contexto, existe la Bureau of Industry and Security en Estados Unidos,
que es parte del Departamento de Comercio, que establece que algunas cosas precisamente de criptografía no se pueden exportar o importar. Esto me parece algo pues clave en la parte de seguridad nacional, porque pues la seguridad informática, ya cuando te toca vivirlo un poquito como hacker, tiene mucho que ver con la parte de la criptografía, que ya encriptaron, que ya bypassó, que tiene un crypter, que es un ataque de zero day, o estas cuestiones que a veces no puedes detectar o que no puedes de repente checar de una manera convencional, aunque tenga ciertos mecanismos de defensa que incluso podrían llegar a bypassear los heurísticos. El uso de inteligencia artificial, si bien como lo mencionas, me parece un área de oportunidad muy importante, pero pues sin las leyes o sin cumplir las regulaciones, aquí estamos en algunas, digamos que paradigmas. Por poner otro ejemplo también en contexto para la audiencia, hay lugares como China en los que pues podríamos decir que te sientes como que el FBI o la Fuerza Armada de China y el espionaje chino está todo el tiempo viendo qué haces y qué no haces, y que para tú acceder a ciertos contenidos tengas que usar una VPN o utilizar cierta manera como de brincarte los firewalls y la protección que hay en ciertos países, pues no opera para todos de una manera, digamos que equitativa o igualitaria, y esto podría crear pues grandes conflictos. Creo que tú nos puedes explicar más a detalle de cómo puede llegar a trascender esto y por las implicaciones también militares y que tienen de seguridad nacional el hecho de que existan estas leyes y que a veces no pueda ser equitativo, que en África, por ejemplo, pues a lo mejor ahí no exista a lo mejor tanta criptografía y que haya lugares de primer mundo como Londres o Estados Unidos que están desarrollando herramientas que ni siquiera pueden leer o que no tienen autorización de acceder a esos algoritmos. ¿Cómo funciona esto ya de una forma práctica y cómo lo ve un criptógrafo como tú? Como os comentaba antes, yo empecé un poco en todo esto de la ciberseguridad en la década de los 90. El que se acuerde un poco, en la década de los 90 ya había bastante discusión, ¿no?, sobre la exportación de algoritmos y ahí surgió también un poco el actual PGP o GPG, ¿no?, que muchos conoceréis, ¿no? El PGP fue un excelente ejemplo de cómo poder vencer, ¿no?, a ciertos razonamientos estúpidos, ¿no?, como pueda ser limitar la exportación del uso de criptografía. PGP fue un excelente ejemplo, ¿no?, de cómo, no sé si conocéis un poco la historia, ¿no?, de cómo se imprimió unos algoritmos en papel, cómo ese papel se envió fuera de un país, ¿no?, para vencer las leyes de exportación de criptografía. El problema, y cada cierto tiempo, seguro que muchos de los que nos escuchan lo saben, hay, bueno, ciertas discusiones, ¿no?, de si la criptografía debería ser accesible, ¿no?, sobre todo por entidades gubernamentales, ¿no?, que debería abrirse o que deberían tener pues ciertas llaves maestras. Yo personalmente, pero esto es mío, que a lo mejor soy un soñador, creo que esa discusión ya se terminó hace muchos años, ¿no? La criptografía tiene que ser robusta, la criptografía tiene que ser accesible y, de hecho, a día de hoy lo es. Es robusta y es accesible. Es verdad que existen determinados algoritmos o tecnologías que no se pueden exportar a determinados países. Sí, es verdad. Al final, pues el desarrollador de esa tecnología pues elige cómo protegerla. Pasa en Estados Unidos, pero también pasa en muchos países, ¿no?, en países europeos, ¿no? Yo conozco, bueno, diferentes países europeos que desarrollan ciertas tecnologías y deciden a lo mejor no exportarlas a otros países, incluso a países aliados. A día de hoy, con la criptografía convencional, cuando digo convencional es pues la que todos conocemos, ¿no?, RSA, curvas elípticas, etcétera, etcétera, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no?, sin mucho problema de estas leyes de exportación. Es verdad que con el nuevo tipo de criptografía postcuántica, está por ver, ¿no? Está por ver al final cómo se estandarizan los algoritmos, pero bueno, yo al menos en Occidente, entiendo que un poco todo funcionará parecido. El caso que comentabas de China, o en general cualquier país, que el problema de China es que realiza espionaje masivo y es conocido, ¿no?
En el caso de otros países, pues bueno, en algunos casos se conoce y en otros pues se sabe que existe, pero no se conoce tanto. En esos casos, cuando sabes que el espionaje es tan indiscriminado y tan masivo, pues tienes que tomar pues otra serie de medidas, ¿no? Ahí pues entra mucho lo que hablábamos, ¿no? De la esteganografía. Yo cuando empecé a leer cosas de canales encubiertos, sobre todo, que fue más o menos en la década de los 90, fue por activistas chinos que utilizaban pues herramientas de ocultación en aquel momento en ficheros GIF para intercambiar información, ¿no? Y que el gobierno chino pues no les pudiera interceptar las comunicaciones. Es decir, hay muchas maneras. El reto realmente es cómo poder hacer que las tecnologías sean mainstream. Es decir, que la criptografía no la utilicemos solo 5 personas que sabemos de informática, sino que la puede utilizar cualquiera. Y ese es el reto y ahí, pues, ahí lo que hay que hacer al final son grupos tanto técnicos como no técnicos para presionar cuando, pues, ciertos organismos por diferentes cuestiones quieran debilitar la criptografía o, digamos, anular ese balance que yo sí creo en un equilibrio razonable, ¿no? Entre libertad individual y seguridad, ¿no? Seguridad, pues, porque es necesario, ¿no? El trabajo que hacen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es necesario. Gran parte o mucho trabajo que hacen los servicios de inteligencia es necesario, pero en cualquier sociedad democrática pues hay que equilibrar, ¿no? Y no es fácil equilibrar porque cada uno pues tira de la balanza hacia donde le pesa más, ¿no? En su día a día. Entonces, bueno, ahí las leyes, pues al final yo creo que gana el que más tira de la balanza, ¿no? Entonces, entre todos hay que crear pesos, ¿no? Y contrapesos para que haya un equilibrio razonable, ¿no? El mundo no es perfecto, pero bueno, creo que existe un equilibrio razonable entre que las personas normales podamos tener comunicaciones seguras, cifradas, protegidas, y que la policía pues, pueda perseguir a terroristas, a pedófilos, a criminales, porque al final, bueno, hay muchas maneras, ¿no? De perseguirles sin necesidad de romper toda la criptografía del mundo mundial. Hoy en día para interactuar con ChatGPT, con BART, Midjourney, incluso con Leonardo AI, se utiliza pues lo que vienen siendo los prompts, ¿no? Estas instrucciones para poder obtener ciertos resultados de lo que nosotros le estamos pidiendo. Pero ¿tú crees que el prompt generating sea algo que tenga demasiado peso en un futuro? ¿Cómo lo ves todo eso? Es difícil de saber porque yo, desde un punto de vista de ciberseguridad, yo siempre he dicho, por ejemplo, al menos aquí en España, que estábamos en una burbuja, ¿no? Porque los sueldos iban subiendo continuamente, había cada vez más demanda de profesionales, pero lo sigue habiendo. Es decir, si es una burbuja, no sé cuándo va a explotar. Mi percepción al día de hoy con el prompt engineering es que es un poco burbuja artificial. No tengo claro que alguien pueda ganarse la vida de esto en los próximos años. No lo tengo claro, pero me puedo equivocar. Es verdad que yo lo he experimentado con ChatGPT y con otras que es puramente artístico, es muy hacker, ¿no? Es decir, saber elaborar bien una pregunta, y muchas veces no es sencillo, puede hacer que el modelo te dé información que no te da. Y eso es súper útil como poco como seguridad ofensiva, ¿no? Sobre todo porque ChatGPT y otros modelos igual, una vez que lo han entrenado, hay una componente humana donde han filtrado muchas cosas, ¿no? Han establecido muchas reglas y es precisamente en esas reglas, si eres muy creativo, donde te las puedes saltar y acceder directamente al modelo en crudo. Por eso comentábamos antes que para mí es muy importante poder trabajar con modelos LLM open source, donde tú puedes hacer las cosas en bruto, ¿no? Y no depender de reglas que te han metido un tercero, porque ahí de verdad podrás sacar todo el potencial que quieras para seguridad ofensiva o lo que sea, ¿no? Imaginaros que entrenamos un LLM con una base de datos enorme de exploits o de código fuente de exploits y a partir de ese momento pues le decimos, quiero que me generes un exploit para la plataforma x86 en tal lenguaje, no sé qué, into, ¿no? Entonces, y que no haya filtros, ¿no? Entonces, pues eso, joder, imaginaros, eso tiene un potencial. Bueno, a mí me consta que ya existen cosas, ¿no? Cosas así, pero que pudiera estar accesible, ¿no? Para la comunidad de ciberseguridad sería algo ideal.
Entonces, no sé si dentro de un año, como ahora dicen, ¿no? Que te puedes ganar la vida, ¿no? $300.000 he leído yo, ¿no? Y más, ¿no? Por ser ingeniero de prompts. No sé. Yo no lo veo, no lo veo, pero si alguien consigue por lo menos trabajar un año de eso, pues mira, eso que gana. Y que para lo que pasa es que venden mucho humo, ¿no? Sí. Todo el tiempo andan vendiendo mucho humo. Es lo que el otro día estaba riendo con un amigo que, incluso aquí en el podcast siempre lo decimos igual que ya has visto esta IA que hace no sé qué, que esto, que lo otro, y miércoles, y ya uno lo agarra, ¿no? Y quédate en este TikTok porque aquí te voy a revelar todas las cosas y no sé qué, y que va a ganar 100.000. Ya se fueron Yo, a por otro lado. ejemplo, aquí en España, en diferentes, bueno, conferencias y mesas redondas que me han invitado para diferentes cuestiones, yo soy bastante crítico con el uso de la inteligencia artificial en seguridad defensiva. Y siempre discuto, bueno, con alguna persona, ¿no? Que vienen de empresas, pero sobre todo porque esas empresas viven de eso, ¿no? Viven muchas veces de subvenciones de terceros, ¿no? Porque usan inteligencia artificial y demás, y su producto probablemente funcionaría exactamente igual sin inteligencia artificial. Entonces, sí, creo que hay mucho humo porque al final hay mucho dinero. Hay mucho dinero, hay gente que invierte en modas y al final ese gasto de dinero lo tienes que justificar con algo. Imagínate, si tú eres el CEO de una compañía y quieres que la compañía valga cientos de millones, pues si al final los desarrolladores ganan mucho dinero, pues justifica también que tu salario sea muy alto, ¿no? Entonces, al final vas generando una burbuja de cosas que no tienen sentido, como pasó con blockchain en muchas, ¿no? Que el 90 y mucho por ciento del humo que hubo, pues haya desaparecido. Todavía quedan cosas, pero bueno. Y probablemente, pues, bueno, con la IA ya ha pasado y creo que irá pasando poco a poco, ¿no? Según la gente va sabiendo más, pues yo lo he visto en ciberseguridad, ¿no? En grandes corporaciones, ¿no? Que al principio te vendían una solución mágica y decías, genial, pero cuando ya la gente sabía más de inteligencia artificial, decía, bueno, vamos a ver esto un poquito más despacio. ¿Qué es lo que haces con los logs específicamente que no puede hacer con un grep o con algo, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que es la tecnología, ¿no? Es el hype que hay en la tecnología Pero sí, vamos, los sueldos que he visto para estos temas me parecen disparatados, ¿no? Sobre todo si lo comparas con otros parecidos, ¿no? Como puedan ser asociados a Web3, ¿no? O parecido, ¿no? Por poner burbujas, ¿no? Que pueden estar compitiendo. No sé. Sí, coincido plenamente que hay un poco ahí de, no sé, de Sí, nube. correcto, hay bastante. De todas maneras, por eso siempre es bueno este tipo de espacio, ¿no? Donde podemos ahora informar, compartir nuestra experiencia, conocimiento y sobre todo, nada mejor que de la mano de expertos, como decimos que no te quería llamar experto, pero sí me parece que la palabra experto de pronto no limita o no condiciona a una persona que tiene el conocimiento completo sobre algo en específico, ¿no? Pero sí me parece que mencionar que la verdad que es un honor para nosotros tenerte en este podcast, querido Alonso, porque la verdad que la experiencia, más que todo es lo que habla, porque nosotros somos, si te das cuenta, nosotros hablamos lo que pensamos, lo que vemos, y de alguna manera, como todo el tiempo nos están vendiendo humo, hay muchas personas que piensan que nuestra área, que el área de ciberseguridad, que lo que estamos conversando de criptografía, modelos de inteligencia, es cuestión de sentarse, un cursito de 1 hora, 2 horas. No, aquí esto lleva tiempo, es un proceso. No es de la noche a la mañana, como siempre dice mi querido amigo Héctor, mi brother, que sabemos que no es un cursito de 6 horas, ya sabes, ya salís programando, ya empezás a hacer billetico, y te volvés de prompt engineering, y ya sos rico, ya te vas. No, o sea, no es así, es un proceso, ¿no? Sentido común, historia, son muchas cosas, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Cómo empezó la criptografía, cómo empezó, ni siquiera saben cómo funciona Internet, pero ya quieren desarrollar modelos de inteligencia artificial. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que ya, o los que ya se pasaron el cloud computing, que no lo vivieron, no se enteraron que era la nube, y ahora como pendejos ya sabemos que la nube va a aparecer, ¿no? Si no pasaron ese proceso, o sea, imagínate querer hablar de otras cosas, o temas cuánticos, digamos, ¿no? Sí. O sea, hay que irse un poquito para atrás y entender la historia, siempre digo, la historia del hombre. Si uno no sabe la historia del hombre, uno no sabe a dónde va, ¿no? Y en nuestra área, si vos querés ser un desarrollador, querés ser un hacker, llamémoslo, un investigador,
tenés que entender la historia de cómo viene todo y cómo se encaja y cómo puedes acomodarlo y cómo puedes y ahí encontrar tu camino, el cual te guste, y conforme a eso pues ya vos podés desarrollar más habilidades y compartirlas, qué sé yo, ¿no? Así que totalmente de acuerdo, querido Alonso, un placer haber tenerte acá, te agradezco bastante. Yo paso por ahora, yo creo que ya ha sido muy útil esta charla. Bien, Alfonso, pues ya para nuestra último, pues ya nos pregunta, es simplemente compartir qué más haces cuando no estás por ahí generando libros, haciendo código o haciendo la de hacker. ¿Cómo te distraes un poquito o qué hobbies tienes? Bueno, tengo familia, tengo niños, tengo perro, es decir, tengo que darle cierta atención. Ellos creen que es poca, pero bueno, intento darles. Me gusta mucho viajar. Cuando tengo tiempo, viajo. O sea, me encanta. Es, digamos, todo el dinero que pueda tener de aquí hasta que me muera me lo gastaré en viajes. Así que es una de mis pasiones y poco más. Intento practicar deporte, pero nada, pequeñas cosas y no mucho más. Es decir, no me da el tiempo para mucho más. Ojalá, pero no. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor, Alfonso, tenerte aquí en otra edición de La Jaula del Noob. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias.